Vale, venga. Muy buenas a todos, bienvenidos a esta entrevista que tenemos hoy desde la Academia Vocal NZ con Pablo Bunía, que él es cantante, vocal coach y profesor de la técnica Alexander. Muy buenas, Pablo, ¿qué tal? Hola, ¿cómo está Nathan? Qué gusto estar aquí conversando contigo sobre la voz, sobre la técnica, Alexander. Sí, Mucho creo que gusto. es súper interesante que haya algo tan especializado en lo que es, como la técnica Alexander, ¿no? Todo lo que es la educación corporal, movimiento, postural. Creo que son tantas cosas que a veces muchos se preguntan, ¿qué es en realidad la técnica Alexander y qué tiene que ver con la voz? Entonces, para comenzar, bueno, yo voy a exponerte un poco mis dudas hoy, ¿no? Y quería que me Ya. explicaras a mí, a los que estamos viendo esto un poquito hoy también, en estos días, ¿qué es la técnica Alexander? Eh, ¿Y cómo se relaciona con la voz? Buena pregunta, porque mucha gente que ha oído de la técnica Alexander creen que es algo que se relaciona con la postura, ¿no? Y como que dicen, esa técnica que me ayuda a estar más derechito. Y sí, tiene un poco que ver, pero en realidad eso es una consecuencia que sucede con la técnica. La técnica Alexander es un método que nos enseña cómo usarnos a nosotros Eh, en todas las actividades, en bueno, cualquier actividad, al caminar, al sentarte, al estar en la computadora, al jugar un deporte, al cantar, al tocar un instrumento. Entonces, obviamente, tiene que ver con la voz, porque finalmente la voz está dentro de nuestro cuerpo, pero tiene un dato más interesante, que en realidad surge la técnica como una solución a un problema vocal que tenía Alexander. Lo que, ok, lo que le pasaba a Alexander hace mucho, Alexander nació en 1869, o sea, la técnica tiene más de 100 años. Lo que le pasaba, él era actor en Australia y cuando él recitaba en el escenario, él se quedaba disfónico, se quedaba sin voz. Entonces, le pasó esto durante muchos años y él descubre que después de investigarse, porque no tenía ningún problema físico que los médicos le encontraran, él dijo, bueno, hay algo que estoy yo haciendo, ¿por qué me quedo sin voz cada vez que estoy actuando? Entonces se empezó a analizar con espejos, investigó como muchos años lo que él hacía y él descubrió que ese quedarse sin voz no venía de algo que él hacía con la voz, sino de algo que él hacía con su cuerpo, con patrones de tensión en todo su cuerpo. wow. Entonces, después se da cuenta que trabajando con un montón de personas, todas tienen patrones similares de tensión y que eso afecta no solo la voz, sino la respiración, el movimiento, la postura y un montón de cosas, ¿no? Wow, esto parece que abarca, como acabas de decir, un montón de cosas. Dinos un poco, ¿cuáles son los principios de la técnica de Alexander? Hay como 7, 8 principios dependiendo del autor, pero básicamente una de las cosas que se basa la técnica, el principio de no hacer, que significa que ya ves que en todas las técnicas siempre nos enseñan a hacer algo, ¿no? ¿Cómo aprendo a hacer esto? ¿Cómo? Esa fue mi manera de abordarla cuando yo empecé a estudiarla, ¿no? Era, lo tengo que hacer bien. En realidad, la técnica es algo que te enseña a no hacer. ¿Cómo dejo de hacer? ¿Cómo dejo de hacer la actividad muscular que no necesito hacer para cantar? Claro. Eh, ¿Cómo puedo soltar cierta musculatura mientras que otras necesita activarse? Pero ¿cómo puedo soltar aquella que es innecesaria, no? Entonces, ese es un principio, por ejemplo. Ok, Eh, esto parece que uno tiene que desarrollar una gran propiocepción, ¿no? Sobre su propio cuerpo, la forma en la que funciona, dónde tiene, qué tipo de tensiones y cómo está afectando a la vida en sí, ¿no? Como me estás comentando. Mira, esto sí, en parte sí, o sea, se va desarrollando una mayor conciencia corporal, pero en realidad lo que queremos despertar con la técnica es este deseo de observación de lo que estoy haciendo, ¿no? Ok, Y, por ejemplo, si yo te digo a ti o quien esté mirando el video que, que lleven la atención a su respiración, automáticamente cambia la respiración. Algo hacemos. O respiramos más profundo o más lento. O sea que el poder que tiene la observación
Ujú. en nosotros es enorme. Es Entonces, presente. Ujú. si podemos incrementar ese deseo de observar, ya va a haber un cambio enorme. Entonces, Ah, eh, no es que se necesita una capacidad de observar, simplemente curiosidad, ¿no? Si tengo esa curiosidad de observar, algo va a cambiar. Y seguramente si observo mis patrones, si puedo identificar patrones de hábito tensional, digamos, de claro, estrés o de tensión, sí. seguramente podré soltarlo automáticamente, Mm. o Eh, más fácilmente. Ya, claro, claro, claro. No, esto está súper, súper interesante y súper bueno. Viéndolo de una forma muy práctica, ¿cómo crees tú que la técnica de Alexander en este caso puede beneficiar, ¿no? a la voz en sí, a la salud vocal o a la calidad del timbre, ¿no? Mira, yo conocí la técnica Alexander como cantante. Mm, Mucha gente la conoce porque tiene mala postura o porque tiene muchos dolores y la técnica Alexander les ha aliviado dolores. Yo en esos años no tenía ningún dolor, ahora veo las fotos y veo una postura pésima, pero yo no llegué por eso a la técnica, yo llegué porque como cantante tomé clases con profesores, bueno, con una profesora en particular, Luis Filan, que es colega mía, que ella pues es cantante y entendí esta relación, cómo el sonido se mejoraba cuando yo practicaba la cosa vocal a través de la técnica Alexander. ujú. La técnica no intenta cambiar, la técnica Alexander no quiere cambiar tu técnica vocal, ¿no? Ya ves que cada uno tiene lo que le enseñaron, cada quien aprendió una manera de cantar. La idea no es esa, sino cómo con lo que ya sé puedo cantar mucho más fácil. Qué bueno. Ok, Sí. voy entendiendo. Ah, ¿Sí? creo que sí, y creo que es muy importante. Son, como decimos a veces, ¿no? Son los pequeños detalles que hacen las grandes diferencias. Y creo que prestar atención a nuestro cuerpo en el contexto incluso de una clase de canto, ¿no? Y la atención y cómo nos sentimos. Es que a veces estamos demasiado, venimos a clase de canto, ¿no? Estamos en una clase y venimos con el día a día, el automático puesto, como digo yo. Y el tener que pararte a pensar cómo me siento, cómo, mi cuerpo, dónde tiene dolencias o de qué manera me puede estar limitando vocalmente o dando libertad, e incluso mentalmente, diría yo. Porque al final lo físico puede cambiar tu forma de sentirte, de pensar, de, bueno, sí, la forma en la que uno se puede estar en ese momento, ¿no? Mira, estás hablando de varios principios de la técnica Alexander sin saberlo. Estás hablando de varios principios. Uno es la unidad psicofísica, que mm, es que Alexander dice que tenemos, por supuesto, cuerpo-mente, pero lo que él dice que son indivisibles, que no hay actividad que podamos dividir una de la otra. O sea, siempre va a haber una actividad que es a lo mejor más física, pero tiene una parte mental o emocional y viceversa, ¿no? Entonces, eso siempre va a estar ligado. Y esta capacidad de observar que estás diciendo, o de este deseo de decir, ok, a ver cómo estoy, o qué está pasando ujú, cuando estoy cantando, nos permite modificar, porque en general lo que tenemos siempre son objetivos, y este es otro principio de la técnica, es la búsqueda de un fin. mm, Cuando cantamos tenemos un montón de fines: acordarnos la letra, gustar al público, que la orquesta, seguir a la pista, bueno, la partitura, no sé, pueden haber miles de cosas que necesitamos cumplir ese objetivo, ¿no? Esos objetivos. Ahora, por cumplir el objetivo, no vemos los medios, o sea, cómo lo estoy haciendo. ujú. Es como el ejemplo de cuando uno se quita los zapatos sin desamarrar los cordones o las agujetas, como dicen en México. Eso es una búsqueda de un fin. Solo quiero quitarme el zapato, Claro, pero pero no, ¿cómo no yo? hago, no hago el medio para que el zapato no se arruine, ¿no? Por ejemplo. Entonces muchas veces cantamos y a lo mejor mi objetivo es cantar determinada nota, ¿no? Por decirte una nota aguda, por ejemplo. Entonces, ¿qué? Lo voy a hacer. Generalmente hacemos algo así. Na, 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 ¿no? Hay algo que desequilibramos en la cabeza Ujú.
que tiene que ver con un acortamiento en la nuca, con una tensión en la musculatura, y todo es porque a lo mejor, sí, a lo mejor llegamos al agudo a costa de un montón de otra tensión que en realidad no es necesaria. Y si empezamos a aprender cómo puedo observar el proceso, en lugar de solo enfocarme en el objetivo, es Claro. mucho mejor, ¿no? Por eso la técnica busca cuáles son los medios o en qué condiciones puedo yo cantar, realizar todas Ujú. las actividades que quieran, más que en el objetivo. Qué bueno, wow. Pues hay mucho, mucho que aprender, que de hecho una de las preguntas que tenía era, ¿cuánto se tarda en aprender todo lo que implica la técnica Alexander? Bueno, en realidad, digamos, si queremos aprender a profundidad para todas las actividades y que sea algo que nos modifique la vida, es como cualquier aprendizaje, podemos estar toda la vida aprendiendo, ¿no? Pero, Sí. pero en relación a ciertos hábitos que tenemos al momento de cantar y incluso fuera del canto, porque en los cursos la gente empieza a descubrir que ciertos patrones que tienen al cantar lo tienen en un montón de situaciones. Mm, Entonces, hay cosas que se logran resolver en un curso, por ejemplo, como de 4 clases o como de 5 clases que vamos a hacer contigo, y, y donde de verdad se modifican cosas, eh, pero que parten a partir de descubrir, ¿no? Cuando descubro lo que estoy haciendo, ahí lo puedo cambiar. Ese es como el primer paso. Por eso el curso tiene que ver con este camino de ir observando qué es lo que sucede en mi respiración, qué es lo que sucede en la manera en que estoy de pie, qué es lo que sucede en esto que te digo del cuello. mm, Y los descubrimientos son a veces muy rápidos también, ¿no? ujú. Eh, Sí, depende Entonces, de cada uno también, ¿no? Lo presenta. depende de cada uno, claro. Y a veces una dinámica que podemos hacer, de golpe te descubres algo que nunca habías visto de tus hábitos, que modifica muchísimo la manera en que cantes, ¿no? Entonces, Te sí, quería preguntar, disculpa, sí. pre- porque estoy, claro, me está dando un montón de ideas, de información y empiezo ya a relacionarlo con un montón de estudiantes y personas que veo, incluso yo mismo, obviamente, porque creo que esto es algo que todo el mundo necesita, literalmente. Y mi pregunta es, danos un ejemplo, por ejemplo, tú que tienes muchas personas con las que trabajas, ¿no? En Técnica Alexander y relacionándolo a la voz. ¿Tienes algún ejemplo de personas que hayan estado en una situación de dolencia o cualquier situación limitante, ¿no? En su voz a causa de esto y cómo la técnica Alexander ha podido después, esos principios, esa práctica, esa atención, a cambiar ciertos hábitos y qué resultado has visto tú? Mira, es muy común, sobre todo en los cantantes, ver que esta necesidad de llegar a las notas altas, ¿no? Es como el detonador de un montón de cosas, ¿no? Por eso siempre doy ejemplos con eso. Puede Claro. pasar, puede pasar con cualquier canción, con cualquier parte del registro, pero generalmente cuando queremos llegar a una nota alta, hay un montón de activación que se genera, que muchas veces, aunque en la práctica, por la misma necesidad de cumplir con esa nota, a lo mejor logro darla, eso me genera tal tensión o estoy compensando de una manera tan potente que hace que se limite después mi registro o que me dañe o que incluso a nivel psicológico, ¿no? Al ver que no puedo, que me cuesta tanto llegar. No sabes cómo Entonces, darlo y al final te crea una paranoia. Un poco. sí, entonces lo que sí automáticamente pasa, tanto presencial como en línea, es que cuando empezamos a trabajar con mucho de esto que hablamos de la relación de la cabeza y el cuello, Ujú, es un principio también de la técnica, cuando empezamos a trabajar en dinámicas, esa zona se libera y la gente percibe enseguida mucha más facilidad para llegar al agudo, ¿no? ujú. Con, que antes veían que tenían que hacer un montón de esfuerzo o quizás este movimiento, se dan cuenta que no es necesario y que hay mayor facilidad, mayor espacio, mayor resonancia. Ujú. ¿Tú crees que la gente le hace justicia a este tema?
porque yo creo que es algo súper importante, pero creo que en realidad no estamos al tanto de lo importante que es. Y es algo que se puede tomar por sentado, dar por sentado, o que simplemente infravaloramos muy fácilmente. No sé qué Sí, opinas. tienes toda la razón, tienes toda la razón. Y yo porque lo veo en mis antiguos maestros de canto, ¿no? En los que he tenido, yo veo que muy pocos ponían atención a lo que estaba pasando en la totalidad de mí, ¿no? Era Correcto. como, ¿cómo está ese sonido? ¿Es el sonido que quiero? ¿No quiero? Y no mucho más de eso. O sea, em, pero en realidad si te pones a pensar que nuestra voz viene a partir de esta estructura de la laringe que está dentro del cuerpo, suspendida, porque está suspendida muscularmente en nuestra garganta, en nuestro cuello, y descubrimos que, o sabemos que va a estar modificada por todo lo que suceda en el cuerpo, entonces hay mucha relación, ¿no? Eh, por eso es que se usa tanto en los músicos y en los cantantes, porque finalmente como artistas escénicos siempre estamos utilizando el cuerpo de manera profesional, ¿no? Hay una demanda, ¿no? Muy fuerte. Entonces, es súper importante descubrir qué estamos haciendo y entender esta visión. A mí lo que me gusta de la técnica es la visión global. Es como que ya no somos un fragmento de solamente una laringe y qué está pasando con el sonido. Ok, pero ¿qué está pasando en la totalidad? Y a veces incluso la manera en que yo me siento va a modificar a esa resonancia, a esa voz, a esa facilidad, ¿no? Bueno, tenemos mucho, mucho que aprender. Así que todos los que estén viendo esto, que sepan que empezamos el 3 de marzo con 5 semanas seguidas, donde vamos a tener 2 horas todos los jueves de 7 a 9 hora española. Un curso con Pablo, que como podemos ver hay mucho que aprender, mucho que poner en práctica. Creo que va a ser un tiempo súper bueno de conocer nuestro cuerpo, nuestra forma de reaccionar, ver cómo suena nuestra voz, ¿no? Cambiando eh, lo que puede ser simplemente cómo te paras o te sientas o incluso cómo te expresas, ¿no? A través de una canción y qué estás haciendo con tu cuerpo a la hora de expresarte. En fin, hay tantas cosas que creo que son importantes. Yo tengo muchas ganas de que empiece este curso, de conocer más sobre estos principios, de conocer más cómo puedo yo identificarlo en mi propia vida, en mi propio cuerpo, mis propios hábitos, ¿no? Y a la hora de cantar sobre todo, que es muy importante. Así que, bueno, si hay gente que esté interesada, que quiera preguntar, déjenos comentarios, déjenos debajo de este vídeo, pongan sus preguntas. Empezamos en una semana, así que, bueno, que vean la información y, y eso. No sé si tú quieres decir algo a la gente un poquitito, sabiendo el curso, cómo lo vas a dividir, cómo lo vas a presentar, o si tienen que traerse una esterilla, o tienen que traerse un cojín, o tienen que estar en el suelo tirados y tener la cámara en varios ángulos, no sé. Pero cuéntanos tú un poco qué es lo que Mira, esperas. sí, quiero decir que la técnica Alexander, aunque para mucha gente sea algo nuevo, ¿no? Ya dije que tiene como 100 años, es muy conocida en el ámbito escénico y es una materia obligada en las principales escuelas de música del mundo, ¿no? Las más grandes tienen técnica Alexander porque saben lo importante que es para los músicos y los cantantes, los instrumentistas y los cantantes, lo importante que es la técnica. Entonces, no hay demasiada posibilidad de poder acceder a la técnica, salvo que en tu ciudad haya un profesor o que vayas a la universidad. Por eso creo que es interesante esta posibilidad de 5 clases, que vamos a trabajar 2 horas, Ujú. y que es para cualquier interesado en trabajar su voz, en mejorar la emisión vocal, sea actor, sea cantante, estudiante de canto, maestros de canto, porque también a un maestro de canto le da otras herramientas para observar en sus alumnos. Entonces, cualquier interesado en el uso de la voz o que tenga uso de la voz profesional puede participar. Súper, oye, muchísimas gracias, Pablo. Ha sido un placer Muchas gracias, contigo, Natán, a ti. conocer más de lo que tú haces día a día. Y bueno, nos vemos el jueves que viene, ¿vale? Empezamos próximo jueves, Jueves, jueves día 3 de 3, marzo. ¿no? Eso es. Muy bien, ahí 7 nos hora vemos. de España. 7 Cuídense, horas de España. sí, nos vemos. Gracias, Pablo. Adiós, adiós.